You can see in his bio, he's a very well-known marine biologist from Argentina. He's a researcher at the Laboratório de Mamíferos Marinhos, LAMA, the Centro de Estudos de Sistemas Marinhos, CESIMAR, in Patagonia. And he's also a professor at na Universidade Nacional da Patagónia em São João Bosco, na Escola de Ciências Marinhas. Portanto, tem uma componente de investigador, também é professor na universidade, tem inúmeros cargos administrativos, so he also has some administrative roles, so that the young researchers can see that we do research, but when we get to a certain age, we have this necessity to also do some administration. Is absolutely necessary for get things going. And I would highlight his role in the Ethical Commission of the Latin American Society for Marine Mammals. We are very glad to have you here. Muito obrigado, muchas gracias por venir y por nos dar uma perspectiva. Muito obrigado a você e a você por venir a escuchar a palestra. É um prazer. Muito obrigado. Bueno, o que vou tratar de fazer aqui em uma mistura de espanhol e portuñol es contar la trayectoria populacional de algunas especies que fueron muy exploradas por los europeos desde la colonización de Sudamérica. Entonces los objetivos serían explicar las especies que fueron muy exploradas casi al borde de la extinción desde el siglo XVII, el siglo XIX al XX, y después cuáles fueron las mudanzas de los ecosistemas operadas con la recuperación de estas poblaciones cuando dejaron de ser explotadas, que tiene que ver con la introducción de la pesca en gran escala y los efectos directos e indirectos de la pesca que esencialmente produjeron un cambio en la estructura del ecosistema. La primera especie que voy a hablar alguna cosa es el lobo marino, Artocephalus australis. Es una especie que se distribuye todo a lo largo del Pacífico y Atlántico en Sudamérica y que actualmente tiene en la costa argentina una abundancia poblacional de unos 21.000, 22.000 individuos. Esa es la distribución presente de estos últimos 20 años, porque esta especie fue llevada prácticamente al borde de extinción. Más, si miramos los yacimientos arqueofaunísticos, sitios donde los arqueólogos exploran las costumbres de la población aborigen, hay muchos sitios donde el lobo marino era cazado por los aborígenes. Junto con el león marino, pingüinos, cormoranes, hay muchas especies de las cuales los aborígenes se alimentaban. O sea que la distribución actual es apenas un relicto de lo que era la distribución en tiempos pasados. Es posiblemente una de las especies que más fue explorada por los europeos, no solo en las costas, sino desde embarcaciones, con caza marítima. Y está registrada en muchas expediciones que los europeos hacían, fundamentalmente ingleses, franceses y más posteriormente americanos, en los mares del sur. Cuando eso era parte del virreinato del Río de la Plata, España no tenía prácticamente ninguna influencia en toda esta zona al sur de Buenos Aires, y era territorio de exploración de americanos, ingleses, franceses y algunos otros grupos, que eran los que exploraban esos recursos. Hay 4 zonas donde se la extrajo. En la costa del Uruguay se trajeron más de 1 millón de lobos desde 1782 hasta 1991, que fue cuando cesó la explotación. Pero también se explotaron en la Patagonia, en las Islas Malvinas y en la región del sur, en la región del Cabo de Hornos, donde había agrupaciones muy abundantes. ¿Qué es lo que tenemos hoy? En la costa del Uruguay está el núcleo más grande, de 150.000 individuos, que es
está produciendo toda la reocupación de espacios en el Atlántico Sur. Y después en Tierra del Fuego, la isla de los Estados, aquí tenemos otro núcleo poblacional importante de casi 10.000 individuos. Lo que es interesante es que animales que fueron marcados en la costa del Uruguay están apareciendo en la costa de Patagonia. Entonces todo el repoblamiento del Atlántico Sur se está produciendo a partir de la costa del Uruguay. La segunda especie de la que voy a hablar es la baleia franca del sur, que también había sido llevada a fin del siglo XIX prácticamente a la extinción. No quedaban prácticamente baleias. Que poco a poco comenzó a ser recuperada. Y hace 20 años comenzamos un monitoramiento de la población, definimos un área de monitoreo desde la desembocadura, la boca del río Chubut, hacia el norte, todo el contorno de Península Valdés, hasta el paralelo 42. Estos son casi 4 horas y media de vuelo, en una franja costera, una falla de 1,5 kilómetros y 620 kilómetros de comprimento. Ahí se cuenta el total de animales y bueno, todos los datos fueron tratados con modelos lineales generalizados y todos los años vamos haciendo todo el elevamiento desde el comienzo de la llegada de las baleias hasta el fin de la temporada. A comienzos teníamos unas 500 baleias, el número total, y ahora estamos en más de 1000 a veces, y los filiotes pasamos de 150 en 20 años a 500, más de 500 filiotes. Lo que es interesante, bueno, esta es el área de distribución de las capturas que los marineros americanos hacían en el siglo XVIII, y los cuadrados indican la cantidad de baleias que fueron capturadas en esa zona. Es decir, que el centro del Atlántico y del Índico eran áreas de muy alta densidad. El Atlántico también tenía una cantidad bastante grande de baleias. Como tiene distribución en todo el Atlántico, en todo el hemisferio sur, se calcula que el número de individuos pasó de alrededor de 100.000, entre 90 y 100.000 individuos, a prácticamente cero, y una recuperación actualmente que estamos en unos 17.000 individuos para todo el hemisferio sur. Más para el Atlántico Sur hay por lo menos una extracción de 33.000, lo que supone que la población estuvo alguna vez en unos 30.000, y a medida que se la fue explorando, la población cayó. Ya fue protegida en la década del 30, sin embargo, en la década del 60 los buques soviéticos balleneros capturaron 3.000 baleias en 10 años, y en un solo año 1.330 y algo. Con lo cual la población que se estaba recuperando volvió a caer. Ahora, la cosa más interesante que fuimos encontrando con estos monitoreos es que la tasa de incremento, que estaba en un 7% anual, empezó a declinar. Lo que significa que la población sigue creciendo, pero se desacelera la velocidad a la que crece. De vuelta aquí tenemos la población total, considerando todos los individuos, adultos, subadultos y fillotes, y solamente la tasa de incremento de nuevos fillotes, de nuevas crías. La tasa de crecimiento poblacional casi está tocando el cero en este momento, mientras que la de las crías está en un 2,5%. ¿Qué significa esto? Que los adultos están mudándose a otra zona. Es decir, la zona de cría de Península Valdés está alcanzando una saturación grosal. Con lo cual el crecimiento se va frenando. Las hembras que vienen a parir cada año tienen sus crías ahí y expulsan a los adultos que vienen a se reproducir a otra zona.
Entonces todavía la tasa de nacimientos es positiva, mientras que la población total se está reubicando y recolonizando espacios que ocupaba hace 200 años o más. Esto es un indicador de densodependencia. Esa declinación de la tasa de incremento es un indicador de densodependencia. Y el otro es esto. Esto es la tasa de mortalidad desde la década del 70 hasta el año pasado. La mortalidad fue aumentando desde que se empezaron los primeros trabajos en la década del 70, pero muestra un patrón con una variación que no tiene que ver precisamente con el área de cría. Estas baleias van a comer al subantártico, al océano circumpolar antártico. Hay parte de la población que se alimenta de krill, parte de la población que se alimenta de copépodos en las zonas del talud. ¿Y por qué la mortalidad esa? Esto está vinculado con la temperatura del agua superficial en el océano subantártico. Los años que la temperatura se eleva, se forma menos capa de hielo. Y el krill madura debajo de la capa de hielo. Cuando hay poco hielo, el krill no madura lo suficiente y por lo tanto hay menos krill disponible para todos los creadores de krill. El año de la temperatura elevada, hay mortalidad alta de pingüinos, de amarines, lobo marino, todo lo que se alimentan de krill. Y las femias de baleia que van preñadas a comer al Antártico, ese año no se alimentan bien. Por lo tanto, la capa de gordura no aumenta suficiente para voltar a Península Valdés en el siguiente y parir la cría. Cuando paren las crías no tienen suficiente grasa para transformar en leche. Y ese año hay una mortalidad más grande de fillotes. O sea, los picos de mortalidad se presentan un año después, lo que a temperatura del océano circumpolar antártico aumentó. Un fenómeno bien interesante. Más, el aumento de la tasa de mortalidad es otro fenómeno densodependiente. Es decir, declinación de la tasa de incremento y aumento de la tasa de mortalidad son indicadores de densodependencia. Los últimos 4 años estuvimos colocando dispositivos satelitales para saber exactamente a dónde migran y qué es lo que pasa. Esto es un resumen de 2014, 2015, 2016 y esas son 8 baleias que se colocaron los dispositivos satelitales el año pasado. Aquí hay un poco más de detalle de las 8 baleias del año pasado. Estas son las trayectorias y esas son las áreas de uso intensivo de las baleias. Entonces, como decía recién, hay 2 zonas de multiutilización. El talud, donde fundamentalmente se alimentan de copépodos, y el extremo sur, alrededor del arco de Escocia, todo esto es el arco de Escocia, las islas Georgia, Sandwich, Orcada, y ahí van también a comer krill fundamentalmente. Esto es muy interesante. Esto no teníamos mucha idea de qué era lo que era. Ahí se ven mejor las últimas 3 baleias que estuvieron transmitiendo. Esto es el mar de Escocia, todo el arco de Escocia, en las islas Sandwich, Georgia, y algunas que prácticamente llegaron a tocar aguas antárticas. La siguiente especie es el león marino. En Argentina y Uruguay se lo conoce como lobo marino común, lobo marino de un pelo. En Brasil es leão marinho y acá también es el leão marinho. Bueno, esta es una de las especies muy estudiadas. Hay series de tiempo de 50 años con trayectoria populacional. Y está claro que a comienzos del siglo XX, entre la década del 20 y la década del 30, del norte de la distribución de esta zona
se trajeron más de 200.000 animales. Y en el sur de la distribución, unos 300.000. En total, 500.000 de león marino. Todas las zonas presentan la misma trayectoria, caída desde varios cientos de miles de individuos y una lenta recuperación, ahí con mayor detalle, de todas las zonas. Es curioso que en esta zona no se lo explotó, más presenta la misma trayectoria, lo que supone una succión de individuos del centro hacia estas áreas para popularizar los acostaderos que estaban siendo eliminados. Hoy la población es más de 130.000 individuos. Esas son más o menos las estimaciones por área. Estos censos los hacemos cada 3-4 años, nos llevamos todo el litoral con varios grupos. Y otra cosa que cambió, estas son las curvas de supervivencia traídas de tablas de vida. Se hicieron tablas de vida en la década del 70. Esta es la curva de las hembras y esa es la curva de los machos. Y 20 años después volvimos a hacer tablas de vida con las curvas de supervivencia. Y tanto las femias como los machos han aumentado la supervivencia. Es decir, estas son supervivencias residuales que quedaron del tamaño mínimo de población que había alcanzado cuando cesó la explotación. Si alguna cosa no se entiende, por favor me paran y me preguntan porque no sé en qué estoy falando. Bueno, esto es un modelo bayesiano que hicimos el año pasado para estimar el tamaño poblacional original previo a la explotación. Estas curvas son con efectos lineales, estas son con efectos no lineales, más estamos hablando de 400.000 animales antes de la explotación y después de la explotación quedaron 10.000. Ese mínimo de 10.000 animales que tocó hoy está en 60.000 en esa zona. La recuperación es interesante, pero no va a alcanzar seguramente el tamaño populacional original, porque hay hoy una gran extracción de biomasa por parte de la pesca de arrastre. Los animales eran matados con paus en la cabeza, se fracturaba la nariz, la boca del animal y después con picos se partía el cráneo. Y de esa forma después eran desollados. Bueno, una cosa interesante que hicimos en los últimos 35 años es formar una colección científica. You can see in his bio, he's a very well-known marine biologist from Argentina. He's a researcher at the Laboratório de Mamíferos Marinhos, LAMA, do Centro de Estudos de Sistemas Marinhos, SESIMAR, na Patagónia. And he's also a professor na Universidade Nacional da Patagónia em São João Bosco, na Escola de Ciências Marinhas. Portanto, tem uma componente de investigador, também é professor na universidade, tem inúmeros cargos administrativos, so he also has some administrative roles, so that the young researchers can see that we do research, but when we get to a certain age, we have this necessity to also do some administration. It's absolutely necessary for get things going. And I would highlight his role in the Ethical Commission of the Latin American Society for Marine Mammals. We are very glad to have you here. Muito obrigado, muchas gracias por venir y por nos dar uma perspectiva. Muito obrigado a você e a você por venir a escuchar a palestra. É um prazer. Muito obrigado. Bueno, o que voy a tratar de hacer aquí en una mistura de español y portuñol es contar la trayectoria populacional de algunas especies que fueron muy exploradas por los europeos desde la colonización de Sudamérica. Entonces los objetivos serían explicar las especies que fueron muy exploradas casi al borde de la extinción
desde el siglo XVII al siglo XIX al XX, y después cuáles fueron las mudanzas de los ecosistemas operadas con la recuperación de estas poblaciones cuando dejaron de ser explotadas, que tiene que ver con la introducción de la pesca en gran escala y los efectos directos e indirectos de la pesca que esencialmente produjeron un cambio en la estructura del ecosistema. La primera especie que voy a hablar como cosa es el lobo marino, Artocephalus australis. Es una especie que se distribuye todo a lo largo del Pacífico y Atlántico en Sudamérica y que actualmente tiene en la costa argentina una abundancia poblacional de unos 21.000, 22.000 individuos. Esa es la distribución presente de estos últimos 20 años, porque esta especie fue llevada prácticamente al borde de extinción. Más, si miramos los yacimientos arqueofaunísticos, sitios donde los arqueólogos exploran las costumbres de la población aborigen, hay muchos sitios donde el lobo marino era cazado por los aborígenes. Junto con el león marino, pingüinos, cormoranes, hay muchas especies de las cuales los aborígenes se alimentaban. O sea que la distribución actual es apenas un relicto de lo que era la distribución en tiempos pasados. Es posiblemente una de las especies que más fue explorada por los europeos, no solo en las costas, sino desde embarcaciones, con caza marítima. Y está registrada en muchas expediciones que los europeos hacían, fundamentalmente ingleses, franceses y más posteriormente americanos, en los mares del sur. Cuando eso era parte del virreinato del Río de la Plata, España no tenía prácticamente ninguna influencia en toda esta zona, al sur de Buenos Aires, y era territorio de exploración de americanos, ingleses, franceses y algunos otros grupos, que eran los que exploraban esos recursos. Hay 4 zonas donde se la extrajo. En la costa del Uruguay se trajeron más de 1 millón de lobos desde 1782 hasta 1991, que fue cuando cesó la explotación. Pero también se explotaron en la Patagonia, en las Islas Malvinas y en la región del sur, en la región del Cabo de Hornos, donde había agrupaciones muy abundantes. ¿Qué es lo que tenemos hoy? En la costa del Uruguay está el núcleo más grande, de 150.000 individuos, que es el que está produciendo toda la reocupación de espacios en el Atlántico Sur. Y después en Tierra del Fuego, la isla de los Estados, aquí tenemos otro núcleo poblacional importante de casi 10.000 individuos. Lo que es interesante es que animales que fueron marcados en la costa del Uruguay están apareciendo en la costa de Patagonia. Entonces todo el repoblamiento del Atlántico Sur se está produciendo a partir de la costa del Uruguay. La segunda especie de la que voy a hablar es la baleia franca del sur, que también había sido llevada a fin del siglo XIX prácticamente a la extinción. No quedaban prácticamente baleias. Que poco a poco comenzó a ser recuperada. Y hace 20 años comenzamos un monitoramiento de la población, definimos un área de monitoreo desde la desembocadura, la boca del río Chubut, hacia el norte, todo el contorno de Península Valdés, hasta el paralelo 42. Estos son casi 4 horas y media de vuelo, en una franja costera, una falla de 1,5 kilómetros y 620 kilómetros de comprimento. Ahí se cuenta el total de animales y bueno, todos los datos fueron tratados con modelos lineales generalizados y todos los años vamos haciendo todo el elevamiento desde el comienzo de la llegada de las baleias hasta el fin de
de la temporada. A comienzos teníamos unas 500 baleias, el número total, y ahora estamos en más de 1000 a veces, y los filiotes pasamos de 150 en 20 años a 500, más de 500 filiotes. Lo que es interesante, bueno, esta es el área de distribución de las capturas que los marineros americanos hacían en el siglo XVIII, y los cuadrados indican la cantidad de baleias que fueron capturadas en esa zona. Es decir, que el centro del Atlántico y del Índico eran áreas de muy alta densidad. El Atlántico también tenía una cantidad bastante grande de baleias. Como tiene distribución en todo el Atlántico, en todo el hemisferio sur, se calcula que el número de individuos pasó de alrededor de 100.000, entre 90 y 100.000 individuos, a prácticamente cero, y una recuperación actualmente que estamos en unos 17.000 individuos para todo el hemisferio sur. Más para el Atlántico Sur hay por lo menos una extracción de 33.000, lo que supone que la población estuvo alguna vez en unos 30.000, y a medida que se la fue explorando, la población cayó. Ya fue protegida en la década del 30, sin embargo, en la década del 60 los buques soviéticos balleneros capturaron 3.000 baleias en 10 años, y en un solo año 1.330 y algo. Con lo cual la población que se estaba recuperando volvió a caer. Ahora, la cosa más interesante que fuimos encontrando con estos monitoreos es que la tasa de incremento, que estaba en un 7% anual, empezó a declinar. Lo que significa que la población sigue creciendo, pero se desacelera la velocidad a la que crece. De vuelta aquí tenemos la población total, considerando todos los individuos, adultos, subadultos y fillotes, y solamente la tasa de incremento de nuevos fillotes, de nuevas crías. La tasa de crecimiento poblacional casi está tocando el cero en este momento, mientras que la de las crías está en un 2.5%. ¿Qué significa esto? Que los adultos están mudándose a otra zona. Es decir, la zona de cría de Península Valdés está alcanzando una saturación, con lo cual el crecimiento se va frenando. Las hembras que vienen a parir cada año tienen sus crías ahí y expulsan a los adultos que vienen a se reproducir a otra zona. Entonces todavía la tasa de nacimientos es positiva, mientras que la población total se está reubicando y recolonizando espacios que ocupaba hace 200 años o más. Esto es un indicador de densodependencia. Esa declinación de la tasa de incremento es un indicador de densodependencia. Y el otro es este. Esto es la tasa de mortalidad desde la década del 70 hasta el año pasado. La mortalidad fue aumentando desde que se empezaron los primeros trabajos en la década del 70, pero muestra un patrón con una variación que no tiene que ver precisamente con el área de cría. Estas baleias van a comer al subantártico, al océano circumpolar antártico. Hay parte de la población que se alimenta de krill, parte de la población que se alimenta de copépodos en las zonas del talud. ¿Y por qué la mortalidad esa? Esto está vinculado con la temperatura del agua superficial en el océano subantártico. Los años que la temperatura se eleva, se forma menos capa de hielo. Y el krill madura debajo de la capa de hielo. Cuando hay poco hielo, el krill no madura lo suficiente y por lo tanto hay menos krill disponible para todos los predadores de krill. El año de la temperatura elevada, hay mortalidad alta
de pingüinos, de amarino, lobo marino, todo lo que se alimentan de cría. Y las femias de baleia que van preñadas a comer al Antártico ese año no se alimentan bien. Por lo tanto, la capa de gordura no aumenta suficiente para voltar a Península Valdés en el año siguiente y parir la cría. Cuando paren las crías no tienen suficiente grasa para transformar en leche. Y ese año hay una mortalidad más grande de fillote. O sea, los picos de mortalidad se presentan un año después, lo que a temperatura del océano subpolar antártico aumentó. Un fenómeno bien interesante. Más, el aumento de la tasa de mortalidad es otro fenómeno densodependiente. Es decir, declinación de la tasa de incremento y aumento de la tasa de mortalidad son indicadores de densodependencia. Los últimos 4 años estuvimos colocando dispositivos satelitales para saber exactamente a dónde migran y qué es lo que pasa. Esto es un resumen de 2014, 2015 y 2016. Y estas son 8 baleias que se colocaron los dispositivos satelitales el año pasado. Aquí hay un poco más de detalle de las 8 baleias del año pasado. Estas son las trayectorias y esas son las áreas de uso intensivo de las baleias. Entonces, como decía recién, hay 2 zonas de multiutilización. El talud, donde fundamentalmente se alimentan de copépodos, y el extremo sur, alrededor del arco de Escocia. Todo esto es el arco de Escocia, las islas Georgia, Sandwich y Orcada, y ahí van también a comer fundamentalmente. Esto es muy interesante. Esto no teníamos mucha idea de qué era lo que era. Ahí se ven mejor las últimas 3 baleias que estuvieron transmitiendo. Esto es el mar de Escocia, todo el arco de Escocia, es las islas Sandwich, Georgia, y algunas que prácticamente llegaron a tocar aguas antárticas. La siguiente especie es el león marino. En Argentina y Uruguay se lo conoce como lobo marino común, lobo marino de un pelo. En Brasil es leão marinho y acá también es el leão marinho. Bueno, esta es una de las especies muy estudiadas. Hay series de tiempo de 50 años con trayectoria populacional. Y está claro que a comienzos del siglo XX, entre la década del 20 y la década del 30, del norte de la distribución de esta zona se trajeron más de 200.000 animales. Y en el sur de la distribución, unos 300.000. En total, 500.000 de león marino. Todas las zonas presentan la misma trayectoria, caída desde varios cientos de miles de individuos y una lenta recuperación, ahí con mayor detalle, de todas las zonas. Es curioso que en esta zona no se lo explotó, más presenta la misma trayectoria, lo que supone una succión de individuos del centro hacia estas áreas para popularizar los acostaderos que estaban siendo eliminados. Hoy la población es más de 130.000 individuos. Esas son más o menos las estimaciones por área. Estos censos los hacemos cada 3-4 años, nos llevamos todo el litoral con varios grupos. Y otra cosa que cambió, estas son las curvas de supervivencia traídas de tablas de vida. Se hicieron tablas de vida en la década del 70. Esta es la curva de las hembras y esa es la curva de los machos. Y 20 años después volvimos a hacer tablas de vida con las curvas de supervivencia. Y tanto las femias como los machos han aumentado la supervivencia. Es decir, estas son supervivencias residuales que quedaron del tamaño mínimo de población que había alcanzado cuando cesó la explotación.
Si alguna cosa no se entiende, por favor me paran y me preguntan porque no sé en qué estoy fallando. Bueno, este es un modelo bayesiano que hicimos el año pasado para estimar el tamaño poblacional original previo a la explotación. Estas curvas son con efectos lineales, estas son con efectos no lineales, más estamos hablando de 400.000 animales antes de la explotación y después de la explotación quedaron 10.000. Ese mínimo de 10.000 animales que tocó hoy está en 60.000 en esa zona. La recuperación es interesante, pero no va a alcanzar seguramente el tamaño populacional original, porque hay hoy una gran extracción de biomasa por parte de la pesca de arrastre. Los animales eran matados con palos en la cabeza, se fracturaba la nariz, la boca del animal y después con picos se partía el cráneo. Y de esa forma después eran desollados. Bueno, una cosa interesante que hicimos en los últimos 35 años es formar una colección científica